Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. En nuestro capítulo de hoy de la temporada La Pasión por Escribir, nos acompaña Juan Guillermo Valderrama, quien publicó su libro en 2007, La Verdad sin Calzones. Él indica que siempre le gustó contar historias y después de 22 años de recuperación y participación en la comunidad terapéutica, dejó la droga por la literatura. Aprendió a escribir. Él indica que su primer logro se debe a los 34 años gracias al apoyo del Fondo Editorial ITM. Indica que a veces para los escritores es más fácil desnudar a otro o hablar de otro que desnudarse a uno mismo. Por eso su escritura es tan personal y tan apasionada. Bienvenidos. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por lo del libro, un libro que hace tanto tiempo, como en el 2007 creo yo, y todavía llegan mensajes y cosas de gente que... O sea, el libro todavía están dando, hermano, por ahí, se queda uno sorprendido. A ver, la pasión por escribir fue desde siempre, hermano, siempre me gustó escribir, pero antes era muy complicado. En mi casa había una Olivetti 82, no se me olvida, y mi papá tenía una microempresa y ahí hacía las facturas. Y hermano, a mí me gustaba como, ese era el computador de ese tiempo. Eso daba caché en una casa tener una máquina de escribir, no cualquiera la tenía. Pero tenía que escribir en tinta roja porque mi papá gastaba el azul y no me permitía, porque era una máquina de cinta, arriba tenía el azul, abajo la roja o viceversa, no me acuerdo. Entonces él me dejaba escribir, pero lo tenía que hacer en tinta roja. Entonces así empezó y sobre todo pues cartas, como empezamos todos, cartas a la novia, a las amiguitas, así. Bobadas, hermano, que me despertaban las ganas de haber plasmado esas letras en un papel. Así fue que empezó y mirando libros en la casa, aunque no habían muchos libros. Primero porque no éramos una familia pues así como de muchos fondos, pero había uno que otro librito y así empecé con esa pasión que siempre me gustó contar historias y después me gustó plasmarlas. Precisamente, don Juan Guillermo, en ese contar historias, en ese plasmar todas esas experiencias, ¿cómo surgió, por ejemplo, el libro que tiene con nosotros en el Fondo Editorial ITM? ¿Cuándo se le despertó el chip de decir, voy a contar todas estas historias que me pasaron? Ajá. A ver, Alex, hermano, yo estuve en una comunidad terapéutica. Como el libro lo cuenta, pues yo fui drogadicto activo 20 años, hace 22 años me recuperé. Yo vengo repitiendo esta historia, bueno. Pero entonces el caso era que yo ya tenía pues ese diablito de la escritura. Me gustaba mucho contar historias, mucho. Pero no las sabía plasmar porque como digo yo, el bazuco y el alcohol se robaron. O sea, fue primero el bazuco y el alcohol que el estudio. Entonces cuando quise contar las historias, ya viejo, tuve que aprender a escribir, porque yo sabía escribir, pero un escritor de segundo bachillerato no es así como muy ducho para escribir un libro que se pueda como sacar al mercado. Entonces cuando llegué a la comunidad terapéutica, que es una comunidad terapéutica de adictos, pues, de recuperación, yo vi allá muchas situaciones muy bacanas para contar. O sea, vi al ser humano prácticamente desnudo, entre ellos yo. Y éramos como 42 personas y cada persona era un mundo distinto, estrato social, credo, color, bueno, en fin. Y yo dije, esto hay que contarlo, porque las comunidades terapéuticas son muy, muy cerradas, son como un gueto, como a usted le dicen comunidad terapéutica y se imagina una mano de cosas que no son, ¿cierto? O yo me las imaginé y cuando llegué allá, había muchas de las que me imaginé, pero habían otras que no. Entonces la gente empezaba a contar su vida y sus historias, y como vivíamos 24 horas allá, yo dije, esto hay que contarlo, esto tan sabroso, la gente desnuda,
y ver que la droga no se estaba llevando a lo peor, entre comillas, de la sociedad, sino a todo el mundo, o sea, no respeto. Entonces empecé a contar las historias en unos diarios, porque había que llevar diarios, se llamaba el diario Vivir, entonces había que llevar un diario y mostrarlo al terapeuta, pero él no lo leía, pero miraba que vos escribieras 1 o 2 hojas diarias, como para eso se llamaba terapia ocupacional, o se llama, para mantenerlo a uno allá pues entretenido. Y ahí salieron 3 o 4 cuadernos cuando terminé el proceso. Y eran unas historias muy buenas. Y tuve que entrar a un taller, pero estaban mal escritas, mal redactadas. Yo soy muy bueno para conversar y para charlar, pero para escribir era nulo. Porque ya presentarle al otro un texto que se tiene que defender solo es muy complicado. Las palabras son de aire, el viento las lleva. En cambio, lo que uno escribe ahí queda con errores y con todo, y entonces para poderse entender, hacerse entender es muy complicado. Y me metí a un taller en la biblioteca Piloto, en la pública Piloto, donde el maestro Jaime Jaramillo, donde llevo como 14 años o 15, hermano, porque eso se me volvió una costumbre. O sea, cambié la droga por la literatura. Hice un buen cambio, creo yo. Y entonces aprendí, pues, cierto, a escribir más o menos decorosamente, y presenté el libro al ITM, hermano, y les encantó. Y eso es increíble, pues, porque yo segundo así. Eso fue el primer logro que tuve yo así como grande en mi vida, hermano, ya de 34 años. Y si no hubiera sido por el fondo editorial, sin echarle cepillo o echándoles, de pronto el libro cae en el anonimato, porque un escritor no, el joven, ¿quién se va a fijar en uno, hermano? Es muy complicado. Y tienen razón, ¿cierto? Porque ¿quién va a apostar por uno? Como ahora las marchas con los jóvenes que piden experiencia. Es como si a un escritor le pidieran experiencia para publicar, ¿cierto? Gabriel García Márquez no hubiera publicado nunca. Imagina donde le digan a uno, pero es que usted no tiene experiencia, necesitamos que haya escrito 3 libros, que es cierto, uno de poesía, ¿no? Entonces, afortunadamente creyeron en mí, y ahí sí, hermano, la motivación fue grande, mucho más grande, porque vi que habían unas puertas abiertas, entre ellos los fondos editoriales, ustedes. Y entonces ahí empecé, hermano, ya como en serio, a tomar la cosa en serio, y hacer otras cositas, y otro libro, y otro librito, y bueno, y cosas que se hacen por ahí. Todavía tengo algo para publicar, y en eso pasó con el libro de La Verdad Sin Calzones. Es una biografía mía y de mucha gente que estuvo en comunidad terapéutica. Precisamente don Juan Guillermo ahorita nos hablaba de desnudar esas personas y se incluía usted. ¿Cómo es dar en un libro o en un texto todas esas historias que de pronto muchas personas no conocen? Y cómo plasmar todo eso y desnudarse para que otra persona sepa quién era Juan Guillermo Valderrama o quién eran los compañeros de la comunidad terapéutica? ¿Cómo fue ese choque también ahí? O sea, desnudar a otro es muy fácil en la literatura. Pues no fácil, pero es más fácil que desnudarse uno, ¿cierto? Por eso muchos escritores escriben, o la mayoría, en tercera persona. De pronto es contando la vida de ellos a través de otro. Y es muy complicado uno contarla de uno a través de uno mismo, porque pues tiene que ser honesto, creo yo, y más en lo que yo estaba contando en ese libro, poniendo el libro de ejemplo. Entonces, ¿cómo empezó el libro de La Verdad Sin Calzones? Yo saqué como 15 o 16 crónicas de todos los compañeros que más me llamaron la atención o que más me impactaron dentro de ese centro de rehabilitación, y los conté. Y entonces cuando llegué, los tenía plasmados en los diarios, como dije ahora. Cuando llegué a comunidad, a la biblioteca Piloto, como a ocupar el tiempo que cierto, para no de pronto ir a recaer a consumir, aunque no estamos hablando aquí de drogadicción, sino de literatura. Entonces, yo salí de la comunidad con los cuadernos y con las historias de todos los compañeros que iban contando las historias, o nos íbamos haciendo amigos y ellos me iban contando su transcurso a través de su vida, problemas de droga, familiares, esto, aquello, bueno, en fin, toda la vida de un drogadicto. Entonces yo conté las 14 historias, y el libro de La Verdad Sin Calzones era ese, las 14 historias de los compañeros, y se lo mostré a un amigo, Jorge Toro, y que le gustó, y me dijo, yo te ayudo a corregir ese libro. Pues era cierto, yo ya estaba en el taller de literatura, y bueno, y él vio todos los textos y le encantaron, hermano, y al profesor también, a Jaime Jaramillo.
pero había que pulirlos y todo. Entonces, yo, bueno, en ese cuento, para escribir primero hay que tener una buena historia, para hacer como un paréntesis. Segundo, saberla contar. Eso es fundamental, porque yo no creo en el papel en blanco, ¿cierto? Yo pues soy de los que no soy capaz de sentarme, que hoy me levanté a las 8 y voy a escribir porque tengo ganas de escribir, pero no sé qué escribir. Y no, yo tengo que tener una idea del día anterior o una motivación o algo que vi para poder, ¿cierto? Para poder sentarme a plasmar la historia. Hay gente que es capaz de sentarse con una hoja en blanco y tan, y saca una historia. No, yo no soy capaz, hermano. No me considero con esa magia. Bueno, entonces le presenté leíamos y reíamos, botábamos corriente, hermano, con esas historias. Y el man las leyó, estaban corregidas y me dijo, bueno, hermano, pero ahora falta la historia tuya, pues, o sea, vos desnudas a todo mundo, vos empelotas a todo mundo, y vos no te metes al cuento, no, tenés que contar la historia mía. Entonces la historia, el libro no era sino la mitad de La verdad sin calzones. Entonces yo dije, pero ¿cómo que contar la historia mía? Me dijo, claro, hermano, porque entonces, ¿cómo así? Vos a todo mundo lo empelotas en esa comunidad y te quedas muy tranquilo. Entonces ya me tocó escribir la historia mía, que es la mitad del libro, la primera parte. Y es la más dura, porque la de los otros, pues vaya y venga, ¿cierto? Pues ellos me autorizaron y todo, pero uno, como es de bueno contar la vida del otro, eso es muy bueno. Eso, entonces, uno no puede ir a donde el cura a decirle, padre, me confieso que Ale se robó una gallina, no, yo tengo que ir a confesar lo mío, no lo del otro. Y entonces salió la primera parte de La verdad sin calzones, que se llama Juangui, que esa ya es la historia mía en realidad. Muy dura porque la gente creerá que yo aquí me estoy riendo y todo, y que es muy fácil contar muchas cosas que uno no quisiera contar, que uno no quisiera haber vivido, más que contar, ojalá y no la hubiera vivido para no tenerlas que contar. Pero bueno, ya, y como me pareció tan importante esas historias de pronto para ayudar a la gente. Yo ese libro lo tenía en la cabeza desde que salí de hermano, porque yo dije, esto hay que sacarlo para que la gente, sin creerme pues un salvador ni nada, porque ni mucho menos, pero yo quería que la gente supiera que no era charlando, ¿cierto? Que la cosa que me había pasado a mí no era charlando, como creí yo que era charlando cuando empecé. Y eso se fue y bacán, ustedes creyeron en mí, como dije anteriormente, y el libro tuvo mucha acogida, hermano, entonces me animó mucho, vi que se puede, pero como dije antes, hay que tener una buena historia y segundo, saberla contar, hermano, porque puede ser la mejor historia del mundo, pero si no la sabes contar, no te la va a entender nadie. Entonces hay que aprender primero a escribir y leer mucho también, ¿cierto? Leer lo que a uno le interesa. Es como eso. Precisamente, don Juan Guillermo, ahorita que contaba esa experiencia suya y la experiencia de los otros compañeros, cuando usted, por ejemplo, empezaba a recordar de cosas que vivió, unas muy duras, otras normales, otras anormales, ¿cómo fue colocar esa experiencia en ese libro? O sea, hay algunas experiencias que se pueden contar, hay otras que no se pueden contar, pero de pronto usted se desnudó completamente, como dice, y cómo fue colocar algo que le pasó, por ejemplo, acordándome pues del texto, alguna vez que se quedó casi 2 o 3 días en alguna casa, ¿cómo fue volver a recordar eso y que la gente supiera eso? O sea, yo cuando empecé a contar el libro, hermano, eso es lo que se hace en comunidad terapéutica, ¿cierto? Uno desnudarse allá, porque está entre los suyos, ¿cierto? Entre gente que ha hecho lo mismo y no se va a escandalizar porque vos contés lo que yo conté. El problema es cuando uno sale de ese gueto o de ese círculo que son lo que llaman ahora tribus. Entonces salir uno y contar eso, ¿cierto? Contar que estuvo, bueno, todo lo que conté en La verdad sin calzones, que me gastaba la plata del trabajo, dejaba empeñada la moto, con 2 mujeres, 2 prostitutas a que me armaran, o 2 amigas, robar, no mercar, en fin, todas las cosas que se contaron ahí. Eso no es bueno contarlo, pues, ¿cierto? No, ni riesgo. Uno cuenta los logros. Sí, la gente cuenta los logros y es feliz contando logros, pero no cuenta sus desdichas ni sus tragedias. Entonces, ya cuando me despojé, dije, vamos a contar, pues, ¿cuál es el problema? Ya lo conté aquí, pues, a mí qué. Como terapia, como catarsis, una especie como de duelo, ¿cierto? Bueno, voy a dejar esto y lo voy a dejar aquí y lo voy a soltar. El problema era contar
por ejemplo, la señora mía, ¿cierto? Gente que tampoco era así como que le gustara mucho que yo contara ciertas cosas en mi casa. Entonces me decían, pero usted cómo va a contar eso, pero qué tal cosa, y yo, pero qué problema, pues antes porque decía mentiras y ahora porque va a decir la verdad. Entonces uno no entiende. Hermano, y faltaron cosas que no se podían contar. Por ejemplo, cosas de gente que estaba viva y entonces uno no le podía poner a contar muchas cosas porque de pronto no sabía uno qué le hacían. Entonces, bueno, en fin, y cosas que hice que tampoco, hermano, me atreví en ese tiempo a contar. Entonces, que las dejé como mías por no herir susceptibilidades de otras personas, más no la mía, porque la verdad uno ya entre más cuente el chiste, más seguro vivo de lo que estoy haciendo, porque a mí nunca, siempre que hablamos de la verdad sin calzón, ¿no?, de literatura, termino hablando de otra cosa, termino yo, o sea, entre más cuente el caso, más me alejo de volver a él, ¿cierto? Porque hay más gente que sabe la historia, entonces la historia mía está basada en mi sobriedad, ¿cierto? Todo lo ha llevado a la sobriedad. La vida mía se partió en dos, antes y después de la droga. Y por eso es que escribo, porque si no, ¿cuánta gente se habrá perdido buenos escritores porque se los llevó la droga, porque tuvieron que hacer otras cosas en la vida? Bueno, en fin, pero eso ya es otro cuento, hermano Alex. Sí, eso es verdad. Ahorita don Juan Guillermo nos hablaba de que no es capaz de sentarse con una hoja en blanco. ¿Qué ritual o cómo hace para escribir? ¿Tiene algún, no sé, de pronto va y lee un poquito y después viene a escribir o se le vienen cosas a la mente? ¿Cómo hace usted para escribir, para sentarse a escribir? Hermano, hay veces leo, otras veces, pero no es que me voy a poner a leer para escribir, no, sino que estoy o escuchando música y algo me recuerda, me dispara algo, o salgo a la calle y veo un caso, un hecho, una persona que me recuerda a otra. Por ejemplo, por ahí, algún día yo escribí la historia de dos peluqueros de Naranjo, otro libro, un libro que tengo que se llama Cuando la felicidad costaba 2 pilas, que es la historia de una cuadra, ¿cierto? Más o menos, la historia de una cuadra, y cuento la historia de cada familia en esa cuadra. Y habían dos peluqueros ahí en el barrio, Eligio y Cambalache. Y yo quería cantar la historia de Eligio y Cambalache, pero yo no tenía por dónde. Y una vez salí a sacar mi perrito, saqué mi perrito aquí a la calle y vi dos cuervos, de esos que comen en el pasto negro. Y dije yo, miran Eligio y Cambalache. Y se me despertó la historia, porque eran dos viejos ya y se tenían el pelo con algo que se llamaba negrumina, yo no sé si todavía existe. Entonces eso quedaba como azul, como un acero azulado, pues negro pero con azul, el color de los cuervos. Y entonces dije yo, ahí está la historia de Cambalache. Me vine para acá y eso salió, hermano. Yo ya tenía, pues, cierto, la peluquería aquí, lo que quería contar. Y ahí estaban Eligio y Cambalache, hermano, retratados, pues, como yo los veía. Entonces, cualquier cosa, a mí me despierta cualquier cosa sentarme a escribir, no queda que voy a escribir ahora. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un libro, estoy escribiendo un libro sobre Pablo Escobar, pero más que Pablo Escobar, es como nos cambió la vida, como nos partió la vida en dos, de Medellín y de Colombia, ¿cierto? Y todavía no la sigue partiendo. Yo digo que en miles y en millones, y él literalmente, que nos la partió con las bombas, con todo. Entonces hablo de la moda, cómo cambió la moda de caminar, de hablar, salió el parlache, ¿cierto? Antes la palabra más fea que le pegaban a uno en la boca era chimba, ya Juanes la inmortalizó, pues, y eso es una putería. Todo el mundo dice la chimba, y yo no sé eso cuándo cambió. Y si uno se pone a relacionar, cambió desde ahí. Hasta el lenguaje no lo cambió, la manera de pensar. Y eso es lo que estoy escribiendo ahora como un libro, no tanto de Pablo Escobar, como digo, sino de todas las situaciones que cambiaron en mi barrio, que yo soy de Aranjuez, pero también en todos los barrios y en todo el país, ¿cierto? Cambió esa forma. Es una especie, yo digo que ese man es una especie de Bill Gates. O sea, cuando salió el computador, no es tanto el invento del computador, no. El invento ya estaba, el man lo que hizo fue poner el computador al alcance de cualquier persona. Y eso mismo fue lo que hizo Pablo Escobar con la cocaína, ponerla a la mano de todo el mundo, ¿cierto?
él no se la inventó, pero sí la manera de distribuirla. Entonces eso es lo que yo quiero contar, ¿cierto? Cómo nos cambió, en ese pues, segundo libro, cómo lo cambió. Pero llevo, hermano, 2 años, primero porque tuve un percance, pues que, ¿cierto? Estuve en la clínica y todo, y estuve mucho tiempo sin escribir, después salí como desmotivado, porque esto también desmotiva, hermano, porque esto no da plata y uno tiene que comer, entonces se tiene que rebuscar otras cosas. La gente lo veía a uno y es que, este es el actor de La Verdad y Calzones, entonces, ¿qué? Y eso da mucha plata. Ay, ya pues este hermano. O sea, la gente, porque yo también creí en plata, ¿cierto? Yo también pensé en plata cuando empecé y cuando, bueno, yo digo, bueno, de pronto, no tanto en plata, pero sí que iba a vivir de eso y aquí es muy complicado vivir de la literatura, hermano. Primero hay que empezar a pegar a dos para poder escribir, porque si no, hermano, ¿cuántos escritores, cuántos García Márquez se habrán perdido en este país? Porque tienen que levantarse de mano a pegar adobes, a barrer las calles, a hacer el pan, ¿cierto? Y no les queda tiempo de escribir, pero no lo sabemos. Entonces, hermano, eso estoy leyendo, eso estoy escribiendo ahora. Yo hablo de todo, yo me revuelvo. Pero no tengo ningún ritual. El ritual es ese, cualquier chispa me despierta. Aquí en la computadora tengo yo escritas muchas ideas para muchas crónicas, que lo mío casi siempre es la crónica, es algo poesía, aunque eso es muy complicado. Y porque uno no sabe qué es poesía, ¿cierto? Usted sabe que es un cuento, que es una novela, pero poesía, eso, como dice el maestro Jaime Jaramillo, poesía es esto, esto y esto. O sea que poesía es todo. Uno llega y ve una poesía. Poesía es todo, no. Poema es todo, pero poesía no. Que cualquiera puede escribir un poema, pero no cualquiera puede escribir poesía. Entonces yo llego, hermano, y cualquier chispa, cualquier cosa, cualquier historia, me despierta otra o me hace recordar otra, o una que veo en la calle, como le conté la del peluquero, y así se va guiando. Pero ahora estoy escribiendo poquito porque le digo que primero no estoy saliendo mucho a la calle, hermano. Entonces, para poder contar historias, sobre todo crónicas, hay que salir a la calle y caminar y preguntar, investigar. Y bueno, pero ahí voy. O sea, yo digo que todo tiene su tiempo en el sentido de que todo va llegando y si uno se apura, saca una cosa que a lo último no era lo que quería sacar, hermano. Entonces, eso, Alex. Precisamente, don Juan Guillermo, Sí, esa forma de usted contar las historias, que es como si uno estuviera hablando con usted. De pronto hubo alguien que le dijo, no, hermano, es que eso no vende, o de pronto alguien le dijo, no, pero es que o sea, son términos muy de calle, o siempre desde el principio le dijeron, no, bacano, siga con eso, porque, o sea, eso lo ve uno como cercano, como, uy, eso me puede pasar a mí, o eso le está pasando a un claro. amigo, o eso le está pasando a un familiar. Y a veces ve unos libros en unos tecnicismos que uno dice, uy, no, pero qué mal leer todo esto. ¿Alguien le cortó, digámoslo así, esa fuente o siempre se la promovieron? Alex, hubo gente que sí, hermano, me decía, nosotros en el taller de literatura antes, cuando yo empecé, hermano, porque esto le puede llegar mucho a los jóvenes, entonces como para que no se desanimen, ¿cierto? Eh, Esto es para estudiantes, ¿cierto? Evidentemente. Entonces, había gente, hermano, nosotros llevábamos una hoja o el texto y lo compartíamos entre 20, 25 personas del taller, leíamos y empezaban las críticas. Y a mí lo primero era que yo escribía mal, tenía un computador, pero el computador no me corregía, ¿cierto? Entonces faltaban comas, faltaban cosas, y bueno, y tuve que aprender, como dije ahora, a escribir para poder escribir la historia. La historia llegaba, entonces después me dijeron, no, hermano, es que eso en primera persona, eso es mejor que la escribe en tercera y tal, y bueno, hasta que un día me hice una crónica sobre los Priscos, no se me olvida, y conté una historia, y bueno, y entonces dijeron, que el profesor dijo, ¿qué opinan de esta historia? ¿Qué tienen que decir? Y empezaron unos a opinar a favor, en contra, como en todo, bacán. Entonces uno tomaba nota. Y un Manuel Dario, que en paz descanse, llegó y me dijo, es que esa historia es mejor contada en tercera persona, y porque suena tan y bueno, y que el lenguaje. Y llegó el profesor y se para, hermano, que eso fue como una motivación inmensa. Y me dijo, Dario, es que yo no puedo ir a confesarme, como te dije ahora, porque otro mató a alguien. Yo tengo que confesarme, es personal, en primera persona. Yo no puedo ir a donde el cura a confesarle los pecados de otro.
Y entonces una confesión de esas, eso tiene que ser en primera persona. Eso no puede ser en tercera, eso tiene que ser en primera persona. Y fuera de eso no lo puede hacer en otro lenguaje, porque si no la gente no le cree. O sea, vos cómo vas a estar en la calle hundido y hablando pues de Marx, de Engels, no, tenés que tener el lenguaje que se utiliza para poder llegar. Y además, además no tengo otro lenguaje. O sea, porque si no, no fuera creíble, pues imagínate yo con un libro, un tratado de drogadicción diciéndole los 580 componentes que tiene la marihuana, que el cannabis esto, que no hermano, o sea, yo eso no me lo sé, eso era lo que me aburría cuando llegaban a darme en el colegio una charla sobre la marihuana y los 500 componentes y bueno, y que esto y que estos hacen daño y que estos no, pero al fin y al cabo no me decían nada. Y yo seguía fumando marihuana, tirando perico. Entonces eso a mí no me nacía. No es que lo que yo haga es lo correcto, no estoy diciendo. Pero el caso que era a mí no llegaba y por eso lo quise contar de otra forma, ¿cierto? De otra forma, que a una gente le gustará, a otros no. Pero entonces han habido críticas y han habido aplausos, pero hermano, yo siempre he dicho que me he salido con la mía. Porque mira que le publiquen a uno, hermano, eso cualquiera no lo hace. Mejor dicho, esa gracia muy poquito la hacemos. Y no es por echarme flores ni nada, sino a ti, hermano, digo yo, sí se puede desde que las cosas sean buenas. Pero primero, como digo, hay que saber escribir las historias. No es que un computador, porque esa es otra cosa, con la era del computador y todo. Antes con la máquina de escribir era más difícil, o con la pluma, porque había que coger diccionario, entonces no te corregía el computador, muchas cosas entonces la gente cree que escribe y el computador le corrige, y eso es una novela la berraca. No, hermano. O sea, el computador no le corrige a usted la cabeza, pronto le corrige que esto tiene tilde, que esto no tiene, que aquí queda mejor una coma, que no. Pero yo utilizo esas correcciones como para que me llame la atención, ¿cierto? Como que me diga, hey, pare, como cuando uno va en el carro y dice, peligro, gire a la izquierda. Entonces yo llego y paro y digo, no, el computador me está corrigiendo, pero yo quiero escribirlo así. Porque si es que yo quiero escribirlo así. Yo hablo de voz, en mis textos hablo de voz. El computador nunca me subraya voz. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando vos hablas de voz, el computador no me corrige eso, ¿cierto? Él no me pone tilde en ¿qué queréis? Él no me, que en la última vez tenés que ponerle tilde, el computador te dice error. A mí que diga error, no es que yo la quiero poner, es que eres tú, que yo quiero hablar como hablo yo. Pero no es por llevarme a un punto, sino que me queda como más íntimo la conversación ¿cierto? Primero es romper esa conversación y no déjate ir. Porque eso es lo que uno trata cuando escribe, que este man no se me vaya, que tiene que irse a hacer otras cosas. Entonces, bueno, eso es, mejor dicho, cada párrafo tiene que ser el mejor. Tiene que ser mejor que el anterior para que vos no te me vas a desayunar o a comer o te vas a ver televisión. Atrapate. ¿Cómo incentiva usted esa pasión de escribir? Yo no sé, a mí me va muy duro, hermano, cuando me enamoro de un párrafo y lo tengo que quitar porque es que hay veces estorba. Eso es muy duro, hermano. Digo yo, pero sí, pero es que esto quedó tan bueno. Y hay veces se da cuenta uno que, entonces es como con las ganas de guardarlo, y cuando uno llega y le da borrar aquí o delete, y eso se pierde y uno queda como con como con culpa, porque borré el párrafo. Eso es muy complicado, hermano. O sea, para mí es muy complicado borrar algo o decir, este texto no sirve, esto ¿qué me pasó aquí? Y botarlo, porque es que es mejor botarlo aquí que no verlo publicado yo, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Entonces, me motiva ya ver como la firmita abajo, Juan Guillermo, digo yo, uy, esto quedó bacano, esto quedó bonito, esta era la historia, no por echarme, como digo, cepillo ni ego, no, sino que digo, esta historia quedó bien contada, quedó como yo quiero, qué bueno el remate, tal cosa. Lo más duro de escribir otro, como no tic ni nada, sino otra cosa que yo creo que muy pocos escritores llegan, hermano, es a la autocrítica. Eso es muy complicado, hermano. O sea, porque uno hay veces pasa 1000 veces por un error y no lo ve. La gente cree que, mucha gente que escribe cree que el otro debe saber lo que vos estás pensando y entonces no lo explica y vos no tenés por qué saber lo que yo estoy pensando. Vos lo tenés que explicar bien y dar detalles. Por ejemplo, cómo se arma un bareto, cómo
como una vez y me dijo, man, pero ¿por qué tenés que enseñar a armar un bareto? Si eso es apología. Y le dije, no, porque es que hay gente que no sabe cómo se arma un bareto. Es que como vos sabes cómo lo armás y lo has armado 1000 veces, vos crees que aquel man sabe cómo se arma un bareto. Entonces yo era como, pero no haciendo apología, sino recreando la historia de lo ritualizado, que la gente cree que fumarse un bareto no es sino fumarse el bareto, no, eso es un ritual como todo, como lo hacen los chamanes, que eso es otro cuento del que algún día hablamos, que yo no creo en que la droga, pues que para conversar con los dioses, y pues no, yo no creo una cosa, porque si fuera así, entonces yo hubiera fumado bazuco 20 años recreativo, ¿cierto? Porque yo también conversaba con los dioses, con los demonios, o sea, todos somos seres humanos, todos nos volvemos adictos, o sea, los indígenas no son un caso especial, ni que, bueno, eso es otro cuento, pero yo no creo yo creo en la ritualización. Entonces por eso te decía que no es solo fumarse el varillo, sino cómo se arma. Entonces yo tengo que escribirlo en el libro, cómo se arma y todo ese cuento en que se mete uno para poder cortar la línea. Entonces, y me motiva a escribir, que le llegue a la gente, que me entienda, hacerme entender. Yo ese cuentecito es que no, es que yo escribo para el que quiera leer y que yo no sé qué, y como egoísta. No, hermano, yo escribo para que me lean. O sea, y no me importa si me leen en 100 años o en 200 o en 300. Yo quisiera que me leyeran ahora, pues es que esa es la lógica, ¿cierto? Que es que hay gente que dice que no, es que, por ejemplo, García Márquez ya se murió, pero fue inmortal en vida. Ese man fue inmortal vivo. ¿Yo para qué voy a ser inmortal? Que este man de 200 años vivió por allá. No, a mí no me interesa eso, yo no me voy a dar cuenta de eso. Bacano que usted me llame hoy y estemos haciendo una conversación. ¿Qué me quiere decir eso? Que te llegó lo que leíste de mí. Entonces, mira que llegó el mensaje. El mensaje, cuando digo mensaje, es cualquier mensaje. El de la poesía, el de la novela, el del cuento, el de la crónica. O sea, te llegó, te quedó marcado. Este man se llama Juan Guillermo y tal cosa. Entonces, ¿yo para qué que usted, ese man se murió? Entonces, no, eso ya pasará después que ni nos vamos a dar cuenta. Hay que ser inmortal en vida. En todo hay que ser inmortal en vida. Háganos una invitación para que leamos ese libro que tiene con nosotros en el fondo editorial, para que vayan a la biblioteca y lo presten, el de La Verdad sin Calzones, y para que también el que quiera adquirir la cartilla del que mata es el primero y no el último. Háganos una invitación para que los oyentes pues lean esos textos. Bueno, hermano, que si quieren seguir escuchando la historia, porque más que leer es escuchar los libros que hago yo, están en el fondo editorial. Uno se llama La Verdad sin Calzones, que fue el primero y quizás el mejor. Pues, ¿por qué digo el mejor? Así me dijo una vez un crítico, pues, y me dijo, el problema suyo fue que escribió el primer libro, el mejor. Entonces ya es muy difícil de superarlo. Entonces ha tenido muy buenas críticas. Es mi vida a través de una comunidad terapéutica donde estuve contando los sinsabores, las alegrías, las tristezas y cómo salí de esto, hermano. Bueno, en fin, es historias que le pasan a cualquiera, amenas, van a reír, van a llorar. El prólogo del libro dice que si lo comienza a leer se puede enviciar a la lectura. Y el otro, que me gusta mucho, la cartilla, hermano, como le dije antes, es gratuita, ¿cierto? Está en internet, la pueden bajar, se llama El que mata es el primero, no el último, y es una experiencia que tuve con un amigo, una experiencia de farmacodependencia, y bueno, es una cartilla muy didáctica que le puede ayudar mucho a los padres para saber a qué se atienen cuando hay ese problema en la casa, y a los jóvenes para que no lleguen a él, ¿cierto? O simplemente por literatura lo pueden leer, por conocer una historia nueva, que yo creo que no todo el mundo pues la tiene, ¿cierto? La puede contar de la manera que uno la cuenta porque uno la vivió y la sintió, o de pronto, pero es eso. Entonces invito también a los jóvenes, hermano, a que se motiven a escribir, y mire que sí se puede. O sea, si yo escribí, hermano, yo tengo una premisa: si yo dejé la droga, la deja cualquiera, que es que yo era el más vicioso del mundo. O sea, bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Y yo, que no sabía ni escribir, hermano, ¿cierto? Escribir pues decorosamente. Si a mí me publicaron, también se puede escribir, hermano. O sea,
no, hay oportunidades, lo que pasa es que hay que buscarlas, pues, ¿cómo van a publicar un libro malo o para que nadie lo lea, para que se pierdan los anaqueles? No. Entonces hay que llevar historias buenas, bien escritas, y seguir cuando le dicen a uno que no, hay que seguir para adelante, hermano, que ahí no se acaba la vida.